Familia Educativa del Tolima y Colombia. Aquí se inicia Actualidad Educativa, el informativo de la verdad. Todas las actividades de la organización sindical bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTETSIMATOL. Coordinación General, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano. Señoras y señores, bienvenidos a Actualidad Educativa, el espacio institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTETSIMATOL. A nombre de su Comité Ejecutivo del Personal Administrativo, reciban un cordial saludo en este día, sábado 29 de enero del año 2022. Aquí estamos para contarles la verdad sobre la institucionalidad del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima, además de nuestra FECODE. Tendremos igualmente noticias relacionadas con el movimiento de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Vamos a hablar con padres de familia de las zonas afectadas porque, por ejemplo, los alcaldes no han cumplido con una premisa, con una ley, con una orden que incluye al Ministerio de Educación sobre el transporte escolar, cómo se ha movido el tema de las instituciones educativas en Ibagué, la protesta de esta semana de los habitantes del sector de la Arboleda Campestre, muchas notas sobre el tema de la salud, las circulares que ha emanado tanto el Ministerio de la Salud como la propia Gobernación del Tolima sobre temas de bioseguridad, cómo se inició esta semana precisamente el año escolar. Vamos a saludar inicialmente a nuestro presidente de nuestra organización sindical SUTETSIMATOL, William Polo Arango. Bienvenido a Actualidad Educativa, profe. Sí, Arcesio, muy buenos días para usted, para toda la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de SUTETSIMATOL, para las maestras, los maestros, los directivos docentes que están siguiendo esta emisión de Actualidad Educativa, para Orlando, para Gesiel y para los directivos de SUTETSIMATOL, que haremos de este programa un espacio sustancial frente a lo que es la información y la actualidad de lo que tiene que ver con el ejercicio sindical, el ejercicio pedagógico de las comunidades educativas en Ibagué y el departamento del Tolima. Bienvenidas y bienvenidos. Precisamente hablemos de qué datos tiene usted, cómo ha recibido la parte fundamental de la educación en el departamento del Tolima y la ciudad de Ibagué. Este inicio de clases presenciales con los alumnos, yo le tengo un dato para iniciar. Y es que, por ejemplo, ahora que vamos a hablar de la Arboleda Campestre, esa institución educativa que es insigne, la José Joaquín Flores, tiene sobrecupo porque tanto el rector como los coordinadores, al ver esas tan largas filas de padres de familias de esa zona, hombre, por solidaridad, por compromiso con la educación, de pronto se desfasaron un poquito en el tema de matrículas, pero había que entender la gente, y todavía hay mucha gente, profesor William Polo, que no tiene cupo para toda esa zona de Picalencho. Mire, pues inicialmente hay que plantear que hay unas cifras deficitarias en lo que tiene que ver con planta física en el municipio de Ibagué. Las 58 instituciones educativas con el número de sedes y la cobertura que tiene cada una de ellas no da abasto con la demanda, con la cantidad de estudiantes que hay en Ibagué, y eso que no hemos contado los que normalmente se quedan por fuera del sistema educativo, porque ese ha sido un error histórico que nosotros siempre le hemos planteado al gobierno, que en esa tacañería de invertir en educación pública, pues obviamente genera una situación que termina expulsando estudiantes, niños. O sea, es el mismo gobierno el que en últimas, por no tomar la decisión de financiar la construcción de nueva planta física, pues hace que los padres de familia terminen sacando a sus estudiantes y pues seguramente irán a parar a los semáforos, irán a parar a esos temas de trabajo infantil que lamentablemente existen en Ibagué y es en gran proporción, y pues en esto no se ha hecho énfasis. Nosotros siempre hemos insistido en ese tema de que no solamente hay que trabajar con los que están, sino buscar que los que no están en el sistema lleguen. Ahora,
El tema deficitario tiene que ver también con que las sedes en este año particularmente, y cuando se habla del retorno a la presencialidad, hoy que hay digamos, se ha hecho carrera en las familias que los niños necesitaban y esperaban con ansias el regreso a la presencialidad, al parecer como que han regresado más niños de los que había en los años anteriores. Entonces, imagínense, es doble el tema del déficit. Primero, lo que ahí no alcanza con lo que está proyectado, que son más o menos entre 75 y 78 mil niñas, niños y jóvenes en las 58 instituciones de Ibagué. Pero además de eso, el tema de la pandemia que ha generado ese regreso a la presencialidad ha motivado a que niños que estaban por fuera del sistema hoy quieran entrar. Entonces, aquí es otra situación que va a generar mayor déficit y se va a notar. Entonces, ahí vamos a ver fenómenos como el que usted plantea, el tema de la arboleda campestre de la institución educativa José Joaquín Flores Hernández, el sector de Picaleña, todo esto que tiene que ver en la 145 entre la Picaleña y la variante que nos lleva a Bogotá y a otras regiones del centro del país, pues obviamente generó que Ibagué esté proyectada, que la expansión urbana, la expansión demográfica, poblacional, pues los sectores populares están en esos sectores ahora. Como decimos nosotros, esto es como un Kennedy en Ibagué, pues guardando las proporciones, obviamente, pero es una localidad, es como bien lo decía usted hace un rato, una ciudad dentro de la ciudad, y eso pues demanda educación, demanda salud, demanda servicios en todo el sentido de la palabra, y pues derecho fundamental a la educación requiere de que se direccionen recursos y haya mayor inversión en todos los componentes de la canasta educativa, pero pues en este caso y de manera particular necesitamos más aulas. Seguramente cuando terminen la construcción de esta sede, seguirá haciendo falta porque no va a satisfacer la demanda que en estos momentos se presenta en esa y en otras zonas del municipio de Ibagué. Sí, señor, es que el problema no es solo de ahí. Entonces vemos todavía largas filas en la Normal, en San Simón, en los denominados instituciones educativas, por llamarlas de una manera élites, las que han sido tradicionalmente forjadores de grandes hombres, pero que ellos tienen un stop. Hay que manejar esos stops, pero en muchos casos puede más el corazón de los propios rectores, y en eso sí lo voy a decir muy claramente, han sido muy generosos en ampliar hasta donde le es posible físicamente recibir niños. En las subsedes para los preescolares, para los niños que comienzan, han hecho un trabajo muy especial porque no se pueden quedar los niños sin matrícula. Y los maestros están atendiendo a sus alumnos en las aulas como le corresponde, de acuerdo, obviamente, a las medidas de bioseguridad. Lo importante es eso, pero se sigue, como usted lo anota muy claro, demandando la oferta de algo que se llama las locativas. Es que no hay, y tenemos 6, no, 8, que no han podido arrancar y que tienen que estar en bodega. Fuimos, y personalmente fui a la Santo Efimio, y la bodega que visitamos con la señora Esperanza Gutiérrez está todavía vigente. Entonces a los niños los asignan en unas oficinas que pertenecen a una bodega donde se almacenaba arroz, y las tienen habilitadas como aulas, profe. Sí, ahí digamos que nosotros ya llevamos este tema hasta el Ministerio de Educación, allá dialogamos con la encargada del Fondo de Financiación de Infraestructura Escolar, del FIE, y hablamos también con el doctor Medina en torno a lo que tiene que ver el asunto de la cobertura. Eso nosotros lo hemos venido denunciando desde el 2015, en agosto, cuando comenzó el tema de la implementación de la jornada única. Siempre planteamos que no había planificación. El tema del Santo Efimio Caicedo era un asunto para entregar en 7 meses, según el cronograma inicial de obra. Hoy ya llevamos más de 3 años. 3 años. A pesar de unas diligencias que han realizado desde la Secretaría de Educación Municipal, eso hay que decirlo, pero de todas maneras nos dicen que pasarán 2 meses para que se adecúen debidamente 21 aulas que tienen ahí en lo que antes conocíamos como la Francia de varones, la Francia de niñas, en ese sector apenas dentro de 2 meses. Es decir, que en estos momentos están trabajando en esa bodega que usted menciona y están buscando otros lugares para poder manejar algún tipo
de presencialidad, y eso para nosotros pues siempre significa que es un retroceso, y en últimas es un llamado frente a lo que siempre hemos denunciado. Quien está preparado para el regreso a la presencialidad es el maestro, es el rector, es el coordinador. El gobierno no, porque no toma la decisión política de invertir, y de pronto suena disco rayado, pero ese es un asunto que nosotros los maestros, nosotros los directivos docentes debemos siempre plantearle a nuestras comunidades y a la opinión pública. Esto se arregla es con nuevos y mayores recursos para educación. Todo lo otro pasan a ser buenas intenciones y discursos que de alguna manera pueden ser hasta 20 julieros. Entonces, si no hay dinero para arrendamiento y adecuación, si no hay dinero para transporte escolar, si no hay dinero para alimentación escolar, va a ser muy difícil que obviamente se garantice un proceso de formación integral a la altura de las necesidades, a la altura de la dignidad que nos merecemos todos como seres humanos en esta ciudad, en este departamento, independiente que seamos de sectores económicamente vulnerables o no. La escuela pública tiene que ser un ambiente formativo de calidad, y en eso es que siempre nosotros hemos insistido. La jornada única se atravesó precisamente por la misma desidia o el abandono del gobierno o la desfinanciación del gobierno en este regreso a la presencialidad. Tanto así que en Ibagué ya el discurso no es tanto la Omicron ni el tema de la pandemia. El discurso que hay en las comunidades, la contradicción que viven las comunidades hoy, las exigencias que están haciendo hoy las comunidades, es que se terminen las obras de infraestructura que se plantearon dentro del programa de jornada única, implementación que ha sufrido del incumplimiento de las constructoras, del incumplimiento del ministerio, de las obras complementarias que no financian las alcaldías municipales, y pues para nosotros eso siempre va a ser un pero en este hecho de mejorar todo el proceso de formación integral en las instituciones educativas de carácter público en el municipio de Ibagué, y en alguna medida también frente a otros temas de bienestar estudiantil en el departamento del Tolima. Sí, señor, vamos a hablar inclusive con padres de familia. Tenemos invitados de la Arboleda Campestre del municipio de Saldaña, donde uno, obviamente, un pronunciamiento muy a la razón, muy en razón de los madres de familias, porque es que una institución educativa que queda 5 kilómetros del casco urbano y no tiene transporte escolar, todas esas inquietudes las vamos a tener aquí. Vamos a saludar. Y es muy bonita la sede. Sí, sí, quienes es una hemos muy tenido moderna oportunidad de estar allá, sí, sí. Uno dirá, esto parece un colegio privado, inclusive, como decimos coloquialmente, aguanta para una universidad, pero si no hay la forma de que lleguen los estudiantes, pierde su esencia. Así sea una cuna de oro, pero sin los bebés, sin los estudiantes, sin los jóvenes, sin los niños, no pasa nada, y esas son lamentablemente las decisiones que toman los gobiernos y las malas decisiones que se toman cuando deciden crear unas sedes en lugares que pues obviamente, como en este caso, van a necesitar permanentemente recursos para transporte escolar. Más de 600 niños en esa situación. Saludamos a esta hora de la mañana al directivo Orlando Montealegre. Él es del ejecutivo de la Escuela Sindical, pero va a referir varios temas en este espacio regal. Bienvenido, profe Orlando, ¿cómo está? Bueno, un cordial saludo a todo el magisterio del departamento del Tolima, a los compañeros del municipio de Ibagué, en especial a todos estos compañeros que ya en estos momentos se encuentran en esas regiones tan apartadas del municipio de Planadas, allá en los corregimientos de Gaitania, de Bilbao, y este corregimiento de Nazahué, que de verdad que está bastante alejado del departamento del Tolima. Desearles a todos, cada uno de ustedes, feliz retorno nuevamente a sus clases presenciales, y obviamente decirles que la organización sindical sigue adelante con todos los procesos reivindicativos de los docentes y del magisterio del Tolima. Vamos a hablar un poco sobre que es importante que el mensaje diario del Comité Ejecutivo de Frutas y Mantol y FECODE es la lucha. No podemos perder terreno frente, obviamente, a las decisiones equivocadas del gobierno. Hay que seguir luchando, profe Orlando. Bueno, Arcesio, indudablemente el año 2021 fue un año de lucha para el pueblo colombiano y obviamente para el magisterio en general.
salimos todos a las calles masivamente a defender nuestros derechos ante un gobierno uriduquista que se ha caracterizado por no escuchar a las comunidades, por no dialogar, por estigmatizar la protesta social, y es un compromiso con la democracia que debe persistir y fortalecer en este año 2022, obviamente con nuestros votos en las urnas, y robustecer a estos candidatos del Partido Alternativos y del Pacto Histórico, dándoles una lección como lo hizo nuestro país de Chile, dejando atrás 20 años de miseria y de pobreza, obviamente que han dejado estos gobiernos de ultraderecha, gobernados por la misma clase oligarca de este país. Producto de esto, pues la lucha de FECODE continúa, lucha liderada por el Comité Ejecutivo y por sus 34 filiales, integrando obviamente nuestra organización sindical SUTEP-CIMATOL, en donde el año anterior se firmaron acuerdos con el gobierno nacional desde el pasado 6 de agosto, y pues obviamente por la firmeza que hemos tenido los maestros en salir a las calles, en protestar, en movilizarnos, se cerró el año 2021 con importantes logros. El tema muy importante para nuestro gremio es el inicio de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Constitucional del Sistema General de Participaciones. Creemos que ese es el punto más importante aquí en esto y en lo que se acordó con el gobierno nacional. El decreto 1791 del 21 de diciembre del año anterior, que fue el curso de formación de los 8.000 docentes, y que en estos momentos estamos a la espera de que el Ministerio de Educación avale, y obviamente el LIN para empezar el proceso. El decreto 21, donde se dio también el tema de la proporcionalidad de la prima de vacaciones. El decreto también que se dio ese mismo día con respecto a la bonificación pedagógica, que pasó del 15% al 19%, pero que ese 4% no lo han pagado las entes territoriales, obviamente porque el Ministerio de Educación no ha enviado esa plata y que estamos con esa deuda. La contribución de los docentes que presentaron problemas con créditos condonables otorgados por el Ministerio de Educación. Avances en el tema de la formación y, lo más importante, la nueva convocatoria del concurso docente 2022, porque es que el gobierno no quería llamar a convocatoria, quería seguir amarrando todos estos cargos provisionales a temas politiqueros y obviamente nada a la democracia. La lucha obviamente no declina, aún hay acuerdos pendientes por cumplir con la materialización de nuestro estatuto de la profesión docente, que venimos trabajando desde el año 2015 y que a hoy, 7 años después, no hemos podido hacer viable, producto de los acuerdos con el gobierno. El proceso de llamamiento a la cuarta corte de los compañeros docentes del 1278 para el ascenso y reubicación. Avanzar obviamente en la discusión sobre la financiación de la educación pública, lo relacionado con el derecho a la salud y seguridad y salud en el trabajo, entre otros temas que tenemos los maestros, obviamente que batallar y salir a las calles a luchar para conseguirlo. Bueno, ya con respecto al llamado a la presencialidad, se dice que es total en las instituciones educativas. Decirle a toda la comunidad educativa que nos escucha que desde el pasado 1 de agosto del 2021, o sea que hace 6 meses, el 100% del magisterio está en las aulas de clase. Ya le estamos cumpliendo a la comunidad educativa, a los niños, niñas, adolescentes de este país, pero dejarles claro que hay entidades como la rama judicial, jueces, tribunales, magistrados, la misma fiscalía y las procuradurías y otros entes descentralizados siguen laborando desde casa, y eso no lo dice el gobierno. En el caso de la educación, nosotros sí le estamos cumpliendo el 100% a las comunidades. Y nuevamente exigimos la debida inversión, la dotación, la adecuación de infraestructura educativa, el personal de servicios generales que tanto necesitamos y obviamente el de vigilancia. Es sumamente importante el nombramiento de los docentes faltantes, porque no hay un déficit de docentes en estos momentos. Es un déficit significativo en todo el territorio nacional, y que en algunos sitios del territorio nacional los estudiantes claman y llaman a gritos por no poder regresar a las aulas, por no contar con sus maestros y docentes y maestras que tanto lo necesitan, por habérseles cumplido sus contratos el
en el mes de diciembre y el ministerio no haber citado a estos docentes por el tema de la contratación. Reafirmamos nuestro más contundente rechazo ante la situación de violencia, amenazas, estigmatización, calumnias contra el magisterio colombiano. Aquí en el Tolima ya lo tenemos. Tenemos a este señor Mauricio Vargas dándole palo, obviamente, a nuestra FECODE y a Cimatol. Pero bueno, todo esto tendrá que parar en los procesos judiciales que se adelantarán, así como también estas personas han querido echar abajo la criminalización del derecho a la protesta social. Invitar al magisterio de la comunidad que nos escucha en estos momentos a permanecer en estado de alerta, desplegando las acciones necesarias para seguir denunciando los atropellos de este gobierno nacional, departamental y local. No me queda más que no decirles que a los docentes que están laborando ya 100% desde esos sitios alejados, un inicio de labores académicas llenas de logros y de éxitos en defensa de la vida, de la paz, de la salud, de la educación pública, de los derechos del magisterio de los colombianos, y como siempre, unidos vamos con FECODE. Muchas gracias a Orlando Montealegre, ejecutivo que en este día pues orienta este espacio institucional de SUTEP Cimatol. Comentaba, presidente, que hemos invitado a Cristian José Marino, que es de la Asociación de Juntas en la capital del Tolima, que ha estado muy pendiente del tema de la arboleda campestre, a dos ciudadanos que habitan allá, que es Luis Duarte e igualmente Francisco Peñalosa, que van a hablar sobre el tema. Pero también está nuestro directivo, que es de la zona 6, Eliezer Ortiz, que conoce a ciencia cierta y que refiere precisamente a lo que les estamos comentando. Hay sobrecupos, pero hay que aceptarlos porque la situación así lo amerita en este momento, a pesar de la pandemia, a pesar de todo. El maestro sí le sabe poner el pecho a todo tipo de problemas. Aquí está. Eliezer Ortiz, bienvenido. Mi nombre es Eliezer Ortiz Díaz, soy docente de la institución educativa José Joaquín Flores Hernández. También soy el presidente de la subdirectiva número 6. Nos encontramos hoy acá en la sede de la arboleda campestre, preocupados por el abandono y por el deterioro de la infraestructura del megacolegio. Un proyecto que surge hace más de 4 años. Sin embargo, la desidia del Ministerio de Educación Nacional en manos del FIE, que es el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, tiene a la mayoría de las instituciones educativas, no solamente en la Comuna 9, sino en Ibagué principalmente. Nos preocupa muchas cosas. Nos preocupa que mientras esta comuna viene creciendo exponencialmente, no existen muchos colegios públicos que le permiten y le ofrezcan a la comunidad del sector poder llevar a sus hijos y poder brindarles un sistema educativo de calidad. El José Joaquín Flores Hernández se ha venido caracterizando por mejorar académicamente en los últimos años. Sin embargo, nos vemos con un dilema, y es que existe un gran número de población estudiantil que nos ha tocado decirles que no hay cupo. En estos momentos existe una sobrepoblación en la institución educativa central, donde albergamos cerca de entre 40 y 45 estudiantes por salón, y colas inmensas de padres de familia tratando de pedir un cupo para poder ingresar al sistema educativo, y se han visto en la penosa obligación de negar esa posibilidad. Padres de familia que briegan para llevar a sus hijos desde este sector hasta la sede de las Américas, que es una de las más cercanas. Frente a eso hay muchos interrogantes. Iniciamos un proceso de presencialidad 100%, obligado por el Ministerio de Educación, sin que se brinden las condiciones y las garantías pertinentes para la misma. Observamos un sobrecupo, una sobrepoblación en las aulas, pero adicionalmente no existen las herramientas mínimas para trabajar. Todos los elementos de bioseguridad se acabaron desde el año pasado, finalizando octubre, y en estos momentos los estudiantes no tienen esos elementos de bioseguridad para asistir a las instituciones educativas. Es preocupante que
desde el Ministerio de Educación sea indolente. La Secretaría de Educación encabeza la alcaldía, encabeza la Secretaría de Educación, se han vuelto indolentes frente a este proceso y no vemos una solución a corto plazo. Solicitamos de una manera directa, clara y concisa a la administración municipal que por favor no deje solos a los estudiantes de la Comuna 9, que no deje solos a los estudiantes del José Joaquín Flores Hernández, que hoy más que nunca necesitan de su colaboración. Todos estos muchachos que pueden entrar en malos pasos sencillamente porque no tienen una opción diferente, porque no tienen posibilidad de educarse. Padres de familia que viven del día a día para poder subsistir, no tienen cómo cubrir los gastos de manutención y cubrir los gastos de transporte para sus hijos y enviarlos a otras comunas, a otros colegios de la institución de Ibagué. Así que, compañeros y compañeras, esta es la triste realidad del José Joaquín Flores Hernández, del famoso megacolegio de la Arboleda Campestre, que si bien nos podemos dar la pela, pero no alcanzaría fácilmente a cubrir este año. Entonces, bueno, ahí está este testimonio del profesor Eliezer Ortiz, quien es presidente de la subdirectiva número 6 en esa zona de la ciudad. Bueno, ¿qué información de última hora tenemos, profesor William Polo, a propósito de esto que lleva como consecuencia? ¿O mueven maestros o no mueven maestros de acuerdo a un plazo que establecen las propias Secretarías de Educación con el tema de los educadores en las instituciones educativas? Bueno, mire, tomando un poco el ejemplo del José Joaquín Flores, como bien lo plantea el compañero Eliezer, pues nosotros tenemos, digamos, unas reflexiones finales, si se puede decir así, y es que, como lo mencionábamos, terminan las comunidades educativas asumiendo las soluciones, que no siempre son las mejores, pero les toca porque si no, difícil garantizar el derecho a la educación para sus hijos, para nuestros estudiantes. Un grupo de primaria, un grupo de preescolar de más de 30 niños, eso no cabe en la cabeza de un pedagogo, no puede ser un proceso que al final genere una formación tal cual se piensa cuando el profe comienza a planificar todo su trabajo. La expectativa que tiene el padre de familia se va a ver reducida porque no hay garantías para poder desarrollar el proceso. Inicialmente va a generarse hacinamiento. Es que un preescolar con más de 35 estudiantes realmente es invivible y ahí vienen ya las graves bases que son consecuencias nefastas para lo que viene después. Entonces, ese es un primer tema. Le toca al profesor asumir una responsabilidad que no le compete, porque un grupo de más de 30, de 40 estudiantes debería estar pensando en que se convirtiera en 2. Y pues obviamente el gobierno piensa en los costos que esto puede traer en nómina, repetimos, en inversión de infraestructura, en dotación, en equipos tecnológicos, en todo lo que tiene que ver con el material didáctico y lo que se requiere para que efectivamente haya un buen proceso y que se garanticen las condiciones dignas del mismo proceso educativo, del mismo proceso de aprendizaje, y pues esto no se va a dar. Entonces le toca asumir a las comunidades las cosas tal cual están en este momento. Por otro lado, viene el tema de los elementos de bioseguridad. La escuela debería garantizarlos. Para eso se creó el FOME, pero el FOME como que fue por una vez y ya no más. O sea, ya el gobierno no va a destinar más recursos para manejar esto. Por eso es que Colombia es un país bastante complejo. Mire que a pesar de la pandemia, de los poquitos países que generaron pobreza, que la pobreza se aumentó, fue en Colombia por el mal manejo de la pandemia. Y en esto, pues mire cómo va a verse ahora que el padre de familia tendrá que asumir el costo de los tapabocas y el costo de otros elementos que va a requerir la institución para funcionar. Lo seguiremos denunciando y pues es un tema que sí nosotros hemos planteado siempre. Frente al asunto de la planta docente, entonces, pues hay dos circunstancias que, por ejemplo, en el caso de Ibagué se cruzan. El primero es que
Tradicionalmente el comportamiento de la matrícula ha sido progresivo, es decir, comienza relativamente bajo en la primera, la segunda semana de convocatoria, pues todo lo que se hizo de prematrícula desde octubre del año inmediatamente anterior arroja por ahí un 30, un 40% de la matrícula que va subiendo y pues ya entendemos está por encima del 70%, llegando al 80%, y la idea es que más o menos en 2 meses, es decir, terminando marzo, se estabilice de acuerdo al comparativo con el año inmediatamente anterior o con la situación que se presente de manera coyuntural durante ese principio de año. Por eso, pues es un tema que nos parece importante tenerlo ahí como primer elemento. La segunda línea es que viene la coyuntura específica en Ibagué, del tema de este tema de la jornada única, lo que acabamos de ver en esa sede campestre del José Joaquín Flores Hernández y en otras 12 instituciones del municipio de Ibagué. Entonces eso también hace que los estudiantes se vayan para otras instituciones o se demoren un poco más por parte de los padres de familia en tomar la decisión de matricular sus estudiantes. Y un tema que tiene que ver con transporte escolar, con alimentación escolar, y el regreso de la pandemia aplicaría para el resto del departamento del Tolima y los otros 46 municipios. ¿Cuál es la petición expresa de Cimatol? Que se respete la planta docente. Así se acordó con el secretario municipal de Educación, el comité ejecutivo se reunió con él, así se le expresó también al secretario de Educación del departamento, con quien esperamos se cumpla la fecha de reunión que hay establecida para el próximo lunes en horas de la tarde. Y eso es lo que siempre hemos manejado durante estos años, que hasta marzo 31 no haya movimiento de docentes por causa del tema de matrícula, que se espere hasta que se estabilice, que se mantenga, y ya ahí sí entramos a revisar qué opciones habría para no tener que hacer movimientos o hacia dónde se dirigirían esos movimientos de acuerdo a las necesidades de matrícula. Si es deficitario, pues saldría algún maestro, pero si es en el sentido contrario, seguramente tendrán que llegar maestros nuevos a otras instituciones, pero que eso se haga solamente a partir del mes de abril, tal como se ha hecho durante los últimos años, y es lo acordado con el secretario de Ibagué inicialmente para este año, y esperamos refrendar eso también con el secretario departamental el próximo lunes. Pues, presidente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de sábado aquí con todos nuestros oyentes en nuestros 3 medios de comunicación, igualmente en nuestra página web. Para el magisterio, pues obviamente quedan muchos temas pendientes, pero seguramente poco a poco en nuestros medios digitales, por todos los medios que tenemos, Café y Tertulia todos los martes, vamos a comunicarles estas inquietudes. Muchas gracias. Sergio, esperamos que el gobierno departamental cumpla, que no avale esos movimientos que están haciendo algunos rectores sin la autorización de la Secretaría de Educación y sin la verificación de la argumentación que exponen los rectores y algunos rectores, algunas rectoras frente a la necesidad de mover docentes, que le respeten al maestro el hecho de estar en un proceso de periodo de prueba o estar en un proceso de vinculación, porque pues siempre nos dicen que no se puede mover un docente hasta que no tenga por lo menos 3 años y pues en esta de estar en su puesto de trabajo. Esperamos que se tenga en cuenta esto y pues un saludo muy especial para todas las maestras y todos los maestros, reconocer su compromiso de trabajo con las comunidades educativas y que tengan claro que el sindicato de maestros, desde lo jurídico, desde la interlocución, desde la movilización, siempre va a defender los derechos que tenemos y seguramente vamos a promover también en conjunto el fortalecimiento de la educación pública. Un abrazo fraterno y pues continuar en este trabajo informativo importante para nuestras comunidades educativas desde Actualidad Educativa. Pues a esta hora de la mañana también invitamos al profesor y vicepresidente de la organización sindical, Gesiel Melendro, que va a referir también un tema de actualidad, es las zonas de difícil acceso en el Tolima. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, un saludo especial para todo el magisterio del Tolima y de Ibagué. Para mí es un placer poderlos saludar este nuevo año y desearles lo mejor para este 2022. Empezamos con buenas noticias para el magisterio del Tolima, especialmente con lo que tiene que ver con zonas de difícil acceso. Gracias a nuestra gestión, a la gestión del Comité Ejecutivo de Cimatol, que ha realizado ante la Secretaría de Educación
pues hemos logrado que para este año sean incluidas 20 nuevas instituciones y sedes como zonas de difícil acceso. Especialmente un saludo especial para el magisterio del municipio de Fresno, que es donde más se ha visto afectado porque le han quitado ese derecho a muchos docentes. Pero, pues como les digo, repito, gracias a nuestra gestión hay un número de 9 instituciones y sedes en el Fresno que logramos nuevamente incluir. Entonces, decirles a las instituciones de La Guadita, del Guayabo, especialmente que las sedes Barreto, Ucrania, Miraflores, Holdown, La Divisa, Raizal 1 y Raizal 2, e igualmente La Picota y Torre 12 son las nuevas sedes que van a los docentes a disfrutar de esta merecida bonificación. Quiero resaltar pues la voluntad de el Comité de Zonas de Difícil Acceso, que han aceptado las observaciones y las reclamaciones de los docentes y pues se les ha logrado asignar nuevamente. Aunque todavía nos faltan allá un número importante de sedes que merecen esa bonificación y que por error de pronto de un director de núcleo que pasó una información de que ellos ya no tenían derecho a esta bonificación, a partir del 2020 les fue negada esta bonificación. Seguiremos este año haciendo entonces la gestión, invitar a los compañeros que consideren que tienen este derecho, pues que presenten la solicitud con las respectivas evidencias y nosotros arrancando este año haremos las visitas respectivas y la verificación y pondremos en consideración del resto del comité ejecutivo del comité técnico para que sean aprobadas. Igualmente se aprobó dos importantes sedes en Río Blanco, en el corregimiento de Herrera, la sede principal del Colegio San Rafael y la sede San José, que hacía más de 6 años les habían quitado también este derecho. Logramos de que les asignara nuevamente a un número de 40 docentes, la mayoría nuevos porque estar ubicados en zona de postconflicto les da este derecho y además por lo difícil para llegar a esas partes, pues entonces logramos de que les fueran asignados nuevamente. Igualmente una en Chaparral de la institución Camacho Angarita, de la vereda La Profunda. Muy merecido también esta bonificación para la docente, la nueva docente que hace parte en esa sede. Como también la sede Canalí San Isidro de Olaya Herrera, de la institución Olaya Herrera, también se le recuperó nuevamente la zona de difícil acceso. Entonces tenemos también en Planadas de una comunidad indígena, la sede Lucero, que está bastante alejada del casco urbano, y logramos de que se le fuera asignado esta bonificación. Igualmente la sede El Salado de la institución San Luis Gonzaga del municipio de San Luis. Importante esta recuperación porque también esta sede traía esa bonificación, pero le había sido negada. Quiero resaltar también la sede Alto Gualí de la institución Leopoldo García. Esto queda en el municipio de Palo Cabildo. También logramos que le fuera asignada la bonificación de difícil acceso. Entonces, me parece importante la gestión que se ha hecho en beneficio del magisterio en estos territorios y seguiremos ahí en esta tarea este nuevo año. Un abrazo para todos y seguiremos ahí en contacto. Pues muchísimas gracias a vicepresidente Gesiel Melendro a propósito de estas zonas de difícil acceso, una información clara, precisa y que de mucha utilidad para quienes estaban pendientes precisamente sobre este reconocimiento y el trabajo obviamente que deben certificar para poder obviamente tener derecho a esos monumentos. Seguimos en nuestro programa de actualidad educativa y volvemos con Orlando Montealegre, quien se va a referir a temas como
las circulares tanto de la Gobernación como de la Secretaría de Educación frente a, por ejemplo, quienes cumplen con el proceso completo de la vacunación en este tema del COVID van a tener unos derechos adquiridos, esquema completo de vacunación y demás, y este tema. Bienvenido, Orlando. Bueno, Arcesio, sí decirle a todos los compañeros que en estos momentos hay una desinformación que se está dando por las redes sociales, obviamente por todas las situaciones que se vienen dando, y es el tema de la circular conjunta 004 que emanó el Ministerio de Salud y Protección Social y del Trabajo, donde da las recomendaciones para, obviamente, la protección laboral durante el cuarto pico de la pandemia y conociendo los incrementos acelerados de estos casos por el tema de la propagación de la variante del Omicron. Así las cosas, pues hay que decirle al magisterio del Tolima que hay dos cosas muy claras. Una cosa que es el aislamiento obligatorio y otra cosa la incapacidad. Cuando usted va con sus síntomas a donde el médico general o obviamente en caso de que se presente usted a prioritaria, el médico pues, le dará una de las dos, o se aísla o la incapacidad. Pero hay que aclarar que el aislamiento no necesariamente es incapacidad, por lo tanto no se puede hablar de descuento a los maestros. Si le dan el aislamiento en 7 días, que usted se va para su casa y no le descuentan. Ahora, la incapacidad es cuando la situación de salud no le permite desarrollar el trabajo de ninguna forma. El aislamiento obviamente está establecido por el ministerio, por la circular 004, ante los síntomas que usted presenta y obviamente para no infectar y hacer propagación del virus. Si se acude al médico general de su EPS y no le da certificado, porque desafortunadamente lo condicionan, porque hay médicos que no lo están dando, se debe exigir la copia de la historia clínica o de la consulta de quien lo valoró y, por favor, enviarla a nuestra organización sindical para iniciar los respectivos descargos a la EPS. Los directivos docentes, o sea, obviamente los rectores deben de entender las circunstancias, el mal servicio de salud que tiene el magisterio, la normatividad, aunque incompleta, y dejar claro que si el docente está en aislamiento, se debe tener dos cosas, o se hace el trabajo desde casa con guías, o se le dice al docente que llame a sus estudiantes en virtualidad como se hizo en el 2020 o 2021 por medio de las plataformas que conocemos. Y en últimas, amigo docente, deje constancia escrita si se obliga a ir a la institución o sede por no tener certificado y responsabilidad, obviamente a obligaciones de futuras consecuencias como contagio y demás situaciones que vienen del caso. Ahora, por otro lado, con respecto al día compensado por no haber cumplido con el esquema de vacunación, dejar claro que tenemos un gran problema y es que las IPS, como los hospitales, los centros de salud, todas las entidades donde ustedes hicieron la vacunación, por el tema de estar en sitios alejados, pues el internet ha sido muy deficiente y hemos tenido problemas para que ellos suban a la plataforma. Ese tema ya lo tenemos claro, ya lo hemos dicho a las dos secretarías de educación del Tolima. Ahora bien, con respecto a la circular 19 de la Secretaría de Educación del Tolima, hay que dejar claro porque es que nos tocó enfrentar ese tema porque algunos rectores estaban tomando esa norma como lo proyectaban y como lo veían ellos. Y dejar claro que el decreto 1615 del 30 de noviembre del 2021, en su artículo 2, deja muy clara la situación, que se dará un día libre en el primer trimestre del 2022, o sea, antes del 31 de marzo, a todos los servidores públicos. En esas entran los administrativos y los docentes de las Secretaría de Educación del Tolima, pero también dejar claro de que son a los que completen los esquemas de vacunación, o sea, las 2 dosis. O en su defecto, si usted, profe, ya en diciembre se aplicó su refuerzo, pues bienvenido, pero eso no quiere decir que usted tiene que tener su refuerzo. Dejar claro, docentes con 2 dosis a diciembre están dentro del día compensado. Muchísimas gracias, Orlando, por este mensaje que va acompañado, obviamente, de una capacidad importante para que el maestro tenga en cuenta los beneficios, obviamente, de lo que tiene que hacer
para lograr. Por ejemplo, que eso uno dice, bueno, que ¿cómo así? Sí, tiene un día, pero es un día que le sirve, ni más faltaba, para que descanse, para que le dedique a la familia. Vamos inmediatamente a conocer qué dice la Federación Colombiana de Educadores FECODE, y para eso hemos invitado al directivo Carlos Enrique Rivas Segura. Bienvenido, profe, ¿cómo está? Un cordial saludo para todos los compañeros maestros y maestras del departamento del Tolima. Con relación a los acuerdos con el gobierno nacional, hemos encontrado que este gobierno sigue siendo tramposo y mentiroso. Con relación al decreto que tiene que ver con la proporcionalidad de la prima de vacaciones, lo produjo a partir de este año y quiere el gobierno sustraerse los recursos que le corresponden a los maestros, porque este acuerdo fue hecho en la vigencia del año 2021 y por lo tanto o el gobierno llega a un acuerdo con FECODE o vamos a tener que demandar esta situación para que se le pague a los compañeros docentes que fueron eximidos de esta realidad con relación a lo que tiene que ver con la prima de vacaciones. En segundo lugar, frente a lo que tiene que ver con la bonificación pedagógica, salió el decreto donde el gobierno tiene que determinar rápidamente el 4% porque pagó el año pasado el 15%, lo que significa que para este año 2022 es el 19 y 4 puntos que nos debe del año pasado. Y de igual manera también hay que señalar con el magisterio colombiano lo que tiene que ver con los cursos para los maestros de la tercera cohorte, de los 8.000 compañeros educadores. El comité ejecutivo de FECODE está haciendo todo el tránsito para que rápidamente se pueda efectuar esta realidad y pedirle de manera clara al gobierno también que se convoque a la cuarta cohorte o que se convoque a ascensos y reubicaciones de los maestros. FECODE y el gobierno hicimos un acuerdo en que la convocatoria se iba a hacer anual. Sin embargo, lo que tenemos que decir es que vamos para 3 años y este año 2022 en el cuarto año en el que había congelamiento del escalafón para los maestros del 1278, sin decir lo que ocurre para el 2277, que después de que se llega al grado 14, entonces tocamos techo y no tenemos la posibilidad de ascender y de mejorar nuestras condiciones laborales. También tenemos que decirle a los maestros y maestras del magisterio, mire compañeros, el gobierno nacional persiste en no convocar las comisiones y fundamentalmente la comisión de alto nivel. La comisión de alto nivel es un mandato constitucional sobre la base de que está en el Plan Nacional de Desarrollo y es para que allí discutamos la fórmula presupuestal que vamos a presentar en un proyecto, ¿no es cierto?, de modificación, proyecto que debe ser consensuado, de modificación a los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional. Este año es un año muy importante. Este año, compañeros maestros y maestras de Colombia y sus familias, este año vamos a elegir presidente de la República y vamos a elegir Congreso de la República. Llamamos a todos los educadores, llamamos a sus familias, hombre, a acudir realmente a su conciencia, a apelar a su conciencia. Votemos bien, votemos para la presidencia por un hombre o por una mujer que nos represente, que haya la posibilidad de cambio y de transformación. Un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias al también candidato al Senado de la República, Carlos Enrique Rivas Seguras, por los maestros de Colombia. Vamos a entregarles el paquetico que les ofrecimos desde el comienzo. Y es el tema de la inquietud de por qué nunca se terminó la institución educativa en la Arboleda Campestre. ¿Por qué se comenzó hace 5 años y dejaron tirado todo? Pues hemos invitado a Cristian José Marín Otavo, que es el vicepresidente de la Asociación de Juntas Comunales de Ibagué y presidente de la Junta de Acción Comunal de Villas de Guarará, quien sobre el terreno nos explicó lo que está pasando. Igualmente del señor Francisco Peñalosa, quien es edil de la Arboleda Campestre. A ellos les damos la bienvenida. Es Francisco Peñalosa García, soy edil de la Comuna 9 y habitante de la Arboleda del Campestre. En este día estamos acá en el colegio mirando la problemática que ya de alguna manera mis compañeros lo han expuesto, pero también tenemos que reconocer lo que se ha hecho acá. Esto ha sido una lucha mancomunada con todos los padres de familia de este sector buscando la terminación de la institución educativa, donde se han tirado la pelota para aquí, para allá, pero que en el final de todo y cuando ya la verdad ha salido en público podemos saber y podemos afirmar que la falla siempre ha sido la del FIE, el incumplimiento del FIE. En pasados días tuvimos una reunión con la comunidad en el Parque Central de la Arboleda, donde uno de los arquitectos del FIE, el responsable, se
dijo mentiras él mismo y nos dijo mentiras a nosotros, nos engañó como siempre ha hecho. Nos dio unas fechas cuando nosotros a ciencia cierta sabíamos que eso nunca se iba a cumplir. Nos dijo que en julio se entregaba el colegio, cuando uno sabe que el hecho de decir julio, ¿qué afán van a tener ellos de entregar un colegio en julio cuando los niños ya están estudiando a kilómetros de aquí de su sitio y entorno de habitar? Entonces, desde ahí empezamos con mentiras. Y hoy en día se refleja a hoy la institución educativa totalmente abandonada, que no, como decía el compañero, ni siquiera han sido capaces de yerbarla, por así decirlo, donde se han hecho unas pruebas que afortunadamente parece ser que están bien y que se debe ya iniciar la obra en los 15 días. Hemos tenido que acudir a personajes del ámbito político para tratar de que esto se coja seriedad. Hemos tenido que acudir también a plantones para que nos pongan cuidado. Y el alcalde, en estos momentos, tenga la plena seguridad que ni sabe cómo llegar a la rueda campestre porque jamás ha venido por acá a poner la cara. Solamente vino una vez al famoso inicio del puesto de salud de este sector, pero jamás se atrevió a pasar hacia la arboleda. Entonces creo que en total abandono de parte del gobierno actual municipal hemos estado, no hemos tenido ese acompañamiento, exceptuando el secretario de Educación, que es el único que le ha puesto la cara, el pecho a esto, ha venido, ha puesto la cara, se ha comprometido. De verdad que uno tiene que decir las cosas tal cual son, ha sido diligente, nos ha puesto cuidado, muy respetuoso, y nos ha acompañado en todo sentido de la palabra. Entonces, hoy en día estamos unidos mancomunadamente en ese sector, los diferentes líderes, esperando que, a ver si es cierto, 15 días va a iniciar la obra, o si no se van a tomar cartas en el asunto, como no les gusta a los mandatarios, que les dañen su publicidad buena, que salgamos a las calles a tomárnoslas, pero así va a tocar, porque desafortunadamente estamos en un país donde todas las cosas a veces se consiguen de esa manera. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a don Francisco Peñalosa. Pues por cuestiones de tiempo vamos a dejar pendiente a Cristian José Marino Tao, porque necesitamos que el directivo Orlando Montealegre, de Escuela Sindical, nos termine el espacio Actualidad Educativa con una información muy importante que tiene que ver con la zona sur del departamento del Tolima, la zona de la comunidad Nazahue, que los conflictos institucionales que allí están. Orlando Montealegre. Sí, informarles que hemos empezado con una situación de conflictos institucionales bien complicados en el departamento del Tolima y más exactamente en el municipio de Planadas. Dos instituciones completamente diferentes en dos corregimientos, y les vamos a contar a la comunidad porque aquí no nos podemos quedar callados. La organización sindical sigue de frente en pro y a favor de los derechos de los trabajadores. El primero es el tema de la institución educativa Bilbao del municipio de Planadas. Desafortunadamente, las necesidades del servicio educativo en los municipios se ha convertido en un proceso de arbitrariedad y presuntas irregularidades para favorecer a unos terceros. Esta situación pues se evidenció en la primera semana de desarrollo institucional, cuando estuvieron los docentes desde el pasado 16 de enero en las instituciones, y más exactamente en la sede central de la institución educativa Bilbao, cuando por algunos rumores, chismes de pasillo, se convirtieron en realidad cuando el señor rector de la institución educativa plantea de forma, digamos que arbitraria, autoritaria, inconsulta, tomar la decisión sin antes hablar y tomar la determinación con su supervisor o el jefe de núcleo, sin tomar la decisión con la Secretaría de Educación del Tolima, sin hablar con el Ministerio de Educación y sin llevar un concepto favorable de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Por qué toco estas cuatro instancias? Porque es que dejemos claro que la institución educativa Bilbao está priorizada dentro de todo lo que tiene que ver con lo que tiene el proceso de selección de la convocatoria que hubo el año completamente anterior, con establecimientos educativos oficiales que prestan su servicio de población mayoritaria en zonas rurales afectadas por el conflicto, priorizadas y reglamentadas por el Ministerio Nacional de Educación y ubicadas en las entidades territoriales certificadas en educación del departamento del Tolima, en 4 municipios: Ataco, Chaparral, Río Blanco y Planadas. Este proceso se hizo a la luz de la selección del proceso 604 del año 2018 y que finalizó el año anterior. El 18 de febrero, pues ya se fueron los docentes a trabajar y empezaron un proceso
de periodo de prueba. Desafortunadamente o afortunadamente para otros, algunos docentes en audiencia pública escogieron sus plazas. Y si obviamente yo quedo con un buen puntaje, pues ocupo un buen puesto y selecciono mi plaza. Es así como docentes que seleccionaron la plaza el puesto número 1, 2, 3 y solicitaron pues obviamente las sedes principales de esas áreas urbanas. Pero compañeros que ocuparon el puesto 100, 150, 159, desafortunadamente pues les tocó irse a lugares bien alejados de las instituciones educativas. El caso de la institución educativa Bilbao, sedes bien lejanas como la sede de la Aurora, bien lejadas como sedes que de una u otra forma, pues el docente para que vaya hasta allá tiene que tener hasta 2 medios de transportes, uno en el carro y otro a lomo de caballo. Y desafortunadamente, pues ese es el puesto que le correspondió, pero desafortunadamente el señor rector, desconociendo la norma, desconociendo a la Comisión Nacional del Servicio Civil, desconociendo al ministerio y pasando por encima de la Secretaría de Educación del Tolima, hace traslados y al docente que estaba en sedes bien apartadas las ubica en la sede principal y a sedes completamente cercanas a la institución educativa, obviamente de una forma, lo repito, arbitraria, de una forma que digamos inconsulta, autoritaria. Pues muchísimas gracias al directivo Orlando Montealegre por toda esta información, por obviamente orientar este espacio que, si Dios nos la presta, volveremos a estar con ustedes el próximo día sábado a las 9 de la mañana en nuestras frecuencias en Ondas de Ibagué, La Veterana en el norte del Tolima y el CRID en la zona sur y nuestra página www.cimatol.org. Recuerden, el martes tenemos una cita en Café y Tertulia. Gracias amigos, que pasen todos un feliz fin de semana. Compañeros maestros, aquí termina Actualidad Educativa, bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. Coordinación General, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano.